más para hablar. Pensemos, por ejemplo, en las decisiones que tomamos. ¿Por qué tomamos tal o cual decisión? Aunque somos libres de tomar la decisión que queramos, eso no quita que toda decisión sea en mayor o menor grado influida interna y externamente. Elementos como la genética, el medio ambiente, la educación, etc., van moldeando nuestra mente para predisponernos inconscientemente a decidir de una determinada manera. Nadie decide en el vacío. Esto es totalmente falso. Siempre tenemos influencias, pero la decisión es libre mía. Libre en el sentido que, puedo elegir una cosa o la contraria. Inclusive lo que hemos decidido previamente influye sobre lo que voy a decidir en el futuro. Sin embargo, nada es determinante. Ahora, la gran mayoría de estas influencias vienen a través de palabras. Hemos sido formados y nos formamos por palabras, palabras y espíritu. De allí que ninguna enseñanza es éticamente neutra. Pretende influir. La predicación no es éticamente neutra. Pretende influir. La enseñanza que los padres dan a los hijos no es éticamente neutra. Pretende influir. Es un error garrafal para la psicología y formación de los chicos desentendernos de influirlos, particularmente con los valores del reino. Si no lo hacemos nosotros, pierde cuidado que el mundo no te va a pedir permiso para hacerlo. ¿Y con qué espíritu lo va a hacer? Mira, yo no te voy a decir nada, para que decidas por vos mismo. Esto es lo peor que podemos hacer, porque esto nunca se lo va a decir el mundo, y el mundo lo va a tratar de destruir y le va a tirar toda la influencia negativa en palabra y espíritu, para que decida erróneamente. Lo que tengo que hacer es llenarlo con palabra de Dios, con consejo de Dios, con experiencia de la vida con Dios, para que sepa discernir entre el bien y el mal. Si tiene todas influencias negativas, aunque es librera muy probablemente decide mal, porque no ve otras alternativas como que Dios se cayó. Pero si ve muchas positivas y pocas, hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. P6. Negativas, aunque aún así puede elegir mal, la probabilidad es menor. Queremos tomar sabias decisiones. Busquemos ser influidos por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Para esto busquemos estar en un ambiente rodeado de la palabra de Dios, de atmósfera de Dios. Cuanto más tiempo pasemos en él, más vida vamos a tener. Cuanto más tiempo estemos rodeados de sabios consejos, de alabanza y adoración, de influencia del Espíritu Santo, tenemos mayor probabilidad de tomar decisiones correctas y edificar nuestras vidas y la de nuestro prójimo. Pedro se dio cuenta dónde estaba la solución. ¿A quién iremos? ¿Dónde hay otra fuente de palabras de vida eterna? Para nuestra vida integral, no hay otro lugar más saludable, restaurador, liberador, refrescante, fortalecedor, vivificante, sanador, edificante, conciliador, renovador, etc., que Jesucristo. ¿A quién iremos? A Doña Pepa. Pero pastor, no lo tenemos a Jesús. Pero tenemos su palabra, y tenemos siervos y siervas de Dios, gente temerosa de Dios, que si bien no son perfectos así van a guiarte hacia la fuente de las palabras de vida eterna. Jesucristo, yo no puedo resolver los problemas de la gente. Lo único que te puedo decir es enseñarte dónde está la solución. Te la puedo explicar, te la puedo enseñar, puedo darte consejo, te influencio, te persuado, para que después tomes la decisión de encerrarte con Dios y permitirle a Él que te ministre de su palabra y de su Espíritu. La palabra de Dios tiene poder, porque viene con el Espíritu Santo. Oye esa palabra, mama de ese Espíritu y vas a ver la diferencia. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Freemar 15-2024. P7. El Espíritu del Anticristo. Summary. ¿Cuáles son las características y modo de operación del Espíritu del Anticristo hoy en la Iglesia? Descubramos cómo opera y tomemos una decisión. By Horacio Raúl Picardo. 1 JN. 2. 18 a 29. 4. 1 a 6. 2 JN. 5 a 11. Introducción. Cuando pensamos en el Anticristo, nos viene a la memoria, primero el libro de Apocalipsis, y en particular, aquel personaje siniestro, que va a ser la encarnación de Satanás. La palabra Anticristo solo aparece en los versículos que hemos citado. No aparece en Apocalipsis, allí se habla de la bestia, ni en Pablo. Aunque habla del inicuo o el hombre de pecado, el hijo de perdición. No voy a hablar esta mañana de este personaje, porque los textos que hemos leído no se refieren a él. Aunque el versículo 1 JN 2, 18 podría referirse a él. Pero inmediatamente ese versículo habla de muchos anticristos, y en los otros textos de Juan que hemos leído no da a entender que el anticristo es un
Personaje general y no una persona específica. Cuando Pablo habla en 2 terasegundos, 2 del anticristo, que como dijimos no lo menciona así, sino con varios títulos bien descriptivos acerca de su naturaleza. Pero también dice algo interesante. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, hará hasta que él mismo sea quitado. De en medio 2 terasegundos. 2. 7. Volviendo a Juan dice que salieron muchos anticristos de nosotros y esto es una señal. Dice, por eso, sabemos que es la última hora 1 JN. 2. 18. Quiero hablarte en esta mañana del espíritu del anticristo. Quiero que me prestes suma atención. Porque a partir de la carta de Juan, el espíritu del anticristo no está operativo solo en los boliches, donde se trafica droga, ni en las cárceles, donde se matan a cuchillazos, en los hospitales donde se practican abortos, ni en gobiernos corruptos, ni en las falsas sectas, ni en los rituales satanistas, ni en los recitales de heavy metal. Juan es contundente, salieron de nosotros. Es decir, el espíritu del anticristo está operativo en la iglesia. Obviamente, el espíritu del anticristo no es el espíritu de Dios y no es alguien que pertenezca al cuerpo de Cristo, según la visión o definición de Dios, pero está metido en el cuerpo de Cristo. La idea es como la cizaña en medio del trigo. El otro día estaba en el banco haciendo algunos trámites y el Señor me habló puntualmente sobre este tema, y quiero compartírtelo. Yo quiero que me prestes atención, porque es necesario que los hijos de Dios puedan identificar al espíritu del anticristo. Es el espíritu que mueve a las personas a comportarse de determinada manera. El espíritu del anticristo tiene dos acciones. Una es cómo mueve a las personas que se prestan para ello. Cómo las seduce, cómo las cautiva, cómo les da letra para sembrar ese espíritu en medio de la congregación de los santos. La otra forma es cómo opera un uno. En otras